Muy buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a una entrega más de su programa Notimas.net, algo más que noticias. Hoy es un día grande a nivel mundial, sobre todo en los países templados, las regiones templadas de clima extremo. Pues hoy comienza la primavera. Hoy pasa el invierno y da paso a la primavera. La primavera, que quiere decir prima, primer, y vera, verdor, el primer verdor, haciendo alusión al inicio del verdor en las plantas. Digo que es un día grandioso en los países templados, de clima templado, por los problemas que causan las primaveras, que causan los inviernos, ¿verdad? No se produce en el campo, la gente tiene que limitar su accionar, tiene que tener vestimentas especiales para soportar el frío del invierno. Entonces todo este sacrificio del invierno pues pasa en el día de hoy en esos países de clima templado, y viene entonces la primavera, que es el fresco, el verdor, las plantas reverdecen y todo vuelve a la normalidad. Vamos a decir, los campos comienzan a producir sobre todo alimentos en esos países de clima extremo, que tienen que pasarse 6 meses produciendo para entonces pasar 6 meses almacenando los granos para poder alimentarse. Yo recuerdo cuando estudiaba en la universidad, en Stony Brook, en la Universidad del Estado de Nueva York, en Stony Brook, en Long Island, Estados Unidos, Nueva York, que el día de hoy era un día grandioso en la universidad. Salían las jóvenes con ropas ligeras, se hacían festivales, fiestas, un día realmente importante. Y aquí en los países como el nuestro, de clima tropical, los que estamos colocados 21 grados al norte y 21 grados al sur, o 23 grados al norte y 23 grados al sur del trópico, del Ecuador, los países tropicales, no se celebra tanto este cambio de clima, pero sí nosotros vemos también reverdecer nuestras plantas y se siente un aire más fresco. Aunque en este trópico, ¿verdad?, bendecido por Dios, casi todo el año es primavera, porque es muy poco lo que varían las temperaturas. Casi nunca bajan de 18 grados Celsius y no suben, bueno, a veces llegan a 35 y hasta 36 en los lugares más calientes. Pero tenemos una temperatura más o menos normal, más o menos estable durante todo el año, y entonces no sentimos mucho este cambio de estación, como se siente en esos países templados, de clima templado. De todas maneras, hoy es un día importante para la humanidad, aunque tenemos este cambio todos los años, pero cada año tenemos que alegrarnos por llegar a la primavera. En el ámbito literario, la primavera significa juventud, y hay muchos poetas. La primavera ha inspirado a muchos poetas. Por ejemplo, nosotros que somos un admirador de Antonio Machado, el gran poeta español de la generación del 98, escribió este bello poema que nos vamos a dar el lujo de recitar 2 estrofas aquí en Notimás. La primavera besaba suavemente la arboleda y el verde nuevo brotaba como una verde humareda. Las nubes iban pasando sobre el campo juvenil, yo vi en las hojas temblando las frescas lluvias de abril. Qué lindo poema de Antonio Machado, ese gran poeta español. Hoy también se celebra el día del nacimiento de una gran figura latinoamericana, de uno de los hombres más grandes quizás que dio el siglo XIX. Se trata de Benito Juárez. Benito Juárez, abogado, político, presidente, catedrático, rector de universidad mexicano. Nació un día como hoy, 21 de marzo, pero de 1806. Fue un gran hombre, le dejó a la humanidad esa gran expresión
de que el derecho el respeto al derecho ajeno es la paz, una expresión que en sí misma expresa toda una filosofía. Mis derechos terminan donde comienzan los tuyos. El respeto al derecho ajeno entre las naciones, la expresión realmente fue entre naciones e individuos, tanto para las naciones como para los individuos. El respeto al derecho ajeno es la paz. Si todos entendiéramos y practicáramos esta expresión de Benito Juárez, sin lugar a dudas que el mundo hoy sería otro. Sería otra la humanidad, porque la mayoría de las guerras que se producen en el mundo de hoy se deben precisamente al irrespeto a los derechos de los demás. Aquí nosotros estamos sufriendo eso, viéndolo todos los días, sobre todo en estos días donde la República Dominicana está asediada en el campo internacional, porque quiere imponer el respeto al derecho que tiene de nacionalidad, de soberanía, de admitir en su territorio a los ciudadanos que considere conveniente, como lo hacen todas las naciones del mundo. Pero ocurre que los países pobres como el nuestro, los países indefensos, sin muchos recursos, sin grandes ejércitos, normalmente tenemos que adaptarnos a lo que imponen los demás. Y nuestros derechos no son tan respetados como se respetan los derechos de otras naciones. El respeto al derecho ajeno hoy está condicionado por el poder económico, el poder político, el poder imperial. Si usted es un pequeño país pobre, tiene que adaptarse a lo que los poderosos determinan. Entonces no hay ese respeto al derecho ajeno. Benito Juárez tuvo otras expresiones también lapidarias para la humanidad. Una de ellas es que los hombres no son nada, los principios lo son todo. Y en una ocasión cuando él, ¿verdad?, condenó a muerte a Maximiliano, que fue un austríaco que llegó con la invasión francesa a México y que quiso establecer un imperio, un segundo imperio, porque ya existía el imperio azteca, el segundo imperio mexicano. Cuando le tocó, ¿verdad?, combatir a Maximiliano, a este emperador, Benito Juárez, ¿verdad?, lo condenó, o la justicia lo condenó a muerte y él tuvo que ejecutar esa condena. Y entonces dijo la siguiente expresión: no mato al hombre, sino mato la idea. Es decir, esa idea de la invasión, la idea de querer hacer de México un imperio y no una democracia como quería Benito Juárez, era lo que él estaba combatiendo. Pasó a la historia como un gran hombre, murió de muerte natural, gobernó 14 años en México y hoy en día es un ejemplo para la humanidad, Benito Juárez. Decíamos que la República Dominicana está sufriendo ahora el irrespeto a su derecho de soberanía. Está recibiendo un asedio de la comunidad internacional por todos los flancos para que se ajuste a lo que las otras naciones quieren. Es decir, la soberanía nuestra prácticamente está siendo atropellada en este momento. Y un ejemplo de ello es la reunión que va a tener el próximo lunes la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en Washington. Se conmemoran 150 años de la Organización de Estados Americanos y con motivo de eso va a celebrar una audiencia la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y en su agenda tiene para tratar el caso de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional Dominicano. Esto ha causado una controversia en el país. El canciller de la República, Carlos Morales Troncoso, envió una carta al presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario Márquez, para que seleccione un miembro de ese organismo para que acudiera
en representación de la República Dominicana a esa sesión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Roberto Rosario le contestó al canciller con otra carta donde le recomienda que la República Dominicana no envíe ningún representante a esa reunión. Esto, en el día de hoy, de acuerdo a las informaciones que tenemos, no fue acatado por la Cancillería y ya designó una embajadora, la embajadora encargada de los derechos humanos de ese organismo, de ese ministerio, para que acuda como representante de la República Dominicana ante esta Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Quizás muchos no compartimos esa posición radical de Roberto Rosario, en el sentido de que el país rompa definitivamente con este organismo, con la Organización de Estados Americanos, de la cual somos parte. Pero Roberto Rosario, en cierto modo, tiene razón, porque esto es una crónica de una muerte anunciada. Allí lo que vamos a nosotros es a escuchar la misma cantaleta de siempre, es decir, que el país es violador de los derechos humanos de los haitianos, que nosotros somos esclavistas de nuevo cuño y todas esas cosas, y finalmente se emitirá una resolución con la misma sentencia que ya estamos acostumbrados, condenando al país, pero no pasará de ser, sin duda, una retórica. Pero yo creo que de todas maneras es importante que estemos presentes porque los foros internacionales no se pueden abandonar. Hoy vivimos en un país, en un mundo globalizado, no estamos aislados, entonces es importante que esté la República Dominicana representada. Y yo pienso que esta comisión que acaba de designar la Cancillería es una comisión, debería ser una comisión de mayor nivel. Debería estar ahí el propio Canciller de la República, porque este tema de las relaciones con Haití es muy importante para la República Dominicana, importante de todos los puntos de vista, desde el punto de vista económico, comercial. Nosotros somos el principal exportador a Haití, y Haití es el único país con el cual tenemos una balanza comercial positiva, de suerte que le vendemos más a ellos de lo que ellos nos venden a nosotros. Eso por una parte. Segundo, somos vecinos obligados de Haití, y nunca vamos a salir de esa situación, por más que querramos, siempre lo vamos a tener ahí, del lado oeste. Entonces, mientras más tenemos que acostumbrarnos a este tipo de fricciones y estar presentes en esos foros, defendiendo siempre nuestros derechos como nación, y tratando naturalmente de complacer en lo más que se pueda, los requerimientos de estos organismos internacionales, de suerte que no paremos esa campaña de crédito internacional que se lleva a cabo contra la República Dominicana, que nos afecta en nuestra imagen. Y si nos afecta en nuestra imagen, también nos afecta en el turismo, que es una de las principales fuentes económicas de ingresos de divisas que tenemos en la República Dominicana. De manera que saludamos la decisión de la Cancillería y creemos que puede aumentarse de nivel, aunque esta embajadora, no le estoy restando nivel a esta notable embajadora dominicana que nos va a representar, pero también debería haber representantes del Poder Ejecutivo, por ejemplo, el caso de alguien de la Presidencia o del Ministerio de Interior y Policía, que son los que han estado tratando este tema y que han estado tratando de redactar el proyecto de ley de naturalización que próximamente enviará el presidente de la República al Congreso Nacional. Vamos a una pausa ahora y retornamos en el próximo segmento con más comentarios. Bien, hoy se celebra también el Día Mundial del Agua. El Día Mundial del Agua, instituido por las Naciones Unidas. Es un día muy importante por el tema que trata. El agua, ¿qué es el agua? Yo pienso que el agua es el recurso natural más importante de la humanidad. Más importante es el agua que el petróleo,
más importante que cualquier mineral, que el oro o cualquier otro. Es el recurso natural más importante porque el agua, como se dice, es la propia vida. El agua es la vida. El globo terráqueo está rodeado de agua, tiene un porcentaje mayor de agua que de tierra incluso. El cuerpo humano es básicamente agua. Los alimentos son agua. Con el agua es que nosotros hacemos todas nuestras necesidades. Con el agua el agua tiene diferentes usos. Con el agua generamos energía. Con el agua satisfacemos la sed que sufre el ser humano, que no tiene sustituto. Cuando usted tiene sed, el agua es el único que puede satisfacerlo, no hay otra sustancia que pueda hacerlo. Podemos estar llenos de petróleo, llenos de oro, como están, por ejemplo, algunos países, y con poca agua, sin agua no hacemos nada. En nuestro país, yo siempre he dicho que el agua es nuestro principal recurso para el desarrollo, que el agua debe ser la piedra angular estratégica para el desarrollo de la República Dominicana, porque aquí nosotros solo tenemos agua en abundancia y nunca se nos va a acabar el agua, fíjense ustedes, nunca se nos va a acabar el agua. ¿Por qué? Porque la República Dominicana o la isla Hispaniola está ubicada en el mismo trayecto de los huracanes que se producen cada seis meses, durante 6 meses, la época ciclónica, en el Caribe, y nos toca a nosotros casi siempre en esa época ciclónica. Cuando no es un ciclón directamente, lo hacen sus vientos, o lo hacen vaguadas, u otras tormentas, u otros fenómenos. Entonces el hecho de que estemos situados ahí en el centro del Caribe, nos garantiza a nosotros una cantidad de agua, de lluvia, alta durante todo el año, o durante una época del año, durante los 6 o 7 meses de la época ciclónica que comienza en junio y que termina en final de noviembre. Y también tenemos lluvia fuera de esa época ciclónica. Por ejemplo, ahora que termina el invierno y comienza la primavera, ya comienza entonces la época de lluvia, comienza a ceder esta época de estiaje, de mengua de los ríos y de las lluvias. Comienzan entonces las lluvias de abril, la suave lluvia de abril primero y después los torrenciales aguaceros de mayo. Y entonces en junio entramos en la época ciclónica y siguen las lluvias. Entonces, nosotros vamos a tener siempre agua. Por más que tratemos, y que lo estamos haciendo de manera acelerada, de contaminar estas aguas a través de la cantidad enorme de desperdicios y de aguas cloacales que van a nuestros ríos y cañadas, a pesar de todo eso, siempre vamos a tener agua. ¿De dónde entonces viene el agua? El agua se puede dividir en dos, básicamente, el agua salada, que es la que contienen nuestros mares, y el agua dulce, que es la que viene a través de las lluvias, es decir, la evaporación de las aguas de los mares con la temperatura del sol, hace que entonces se produzca lo que se llama el ciclo hidrológico, que es la evaporación del mar, va a la atmósfera, ¿verdad? Y entonces cae en forma de lluvia, ya lluvia un poco más despojada del cloruro de sodio, de la sal que tienen las aguas de los mares. Entonces, estas lluvias van a los ríos. Afortunadamente, la República Dominicana, a pesar de que es un país pequeño, tiene ríos caudalosos, ríos grandes, que eso es poco usual en los países de tan poco territorio como el nuestro. Pero a nosotros nos bendijo Dios con esa cordillera central ahí, que es la madre de las aguas, donde se originan ríos tan importantes como el río Yuna, porque fíjense ustedes, en la cordillera central se originan los 3 ríos más importantes de la República Dominicana y los 3 se desparraman para lugares diferentes. El río Yaque del Norte nace y se desparrama hacia el noroeste, hacia el Cibao, pasando por Santiago y hasta llegar a Montecristi, donde desemboca. El río Nizao, entonces,
se desparrama para la zona, para acá, para la zona sur, hacia el este, y pasa por San Cristóbal, es donde no tenemos las presas esas de Higüey, Aguacate, Las Varías, que son muy importantes para la generación eléctrica y para la agricultura. Y entonces tenemos el río Yaque del Sur, que se desparrama entonces para el sur de la República y moja toda esa zona de Barahona hasta llegar a desembocar allá en el Mar Caribe. Pero también tenemos otros ríos, también el Yuna, importantísimo, que se desparrama entonces hacia el nordeste y moja todas esas tierras, pasando por la presa de Atillo, moja toda esa tierra de San Francisco de Macorís, el río Camus y otros ríos. Somos un país pequeño, de poco territorio, muy poco extenso, pero sin embargo tenemos ríos importantes, eso nos lo ha dado la naturaleza, gracias a Dios. Esos ríos se forman por esas lluvias que caen, pero también por el almacenamiento de esas lluvias de parte de las montañas, siempre y cuando tengan árboles. De ahí la importancia de mantener los árboles, de mantener la foresta, de evitar derribarlos, como lo estamos haciendo de manera acelerada. Porque esos árboles, sus raíces, son las responsables de almacenar en las montañas esas aguas que fluirán posteriormente de manera lenta a través de los ríos, de las cuencas, que van a morir al mar. Todavía en nuestro país, y quizás lo hacemos porque o lo dejamos que siga de esa manera, por aquello de que tenemos abundantes lluvias, todavía nosotros perdemos todas nuestras aguas en el mar. La gran lucha de los países avanzados hoy en día es evitar que sus aguas, que las aguas de sus ríos lleguen al mar. Aquí en la República Dominicana todos los ríos desembocan en el mar, sin ningún tipo de aprovechamiento. Nosotros apenas represamos el 15% de las aguas que recibimos de las lluvias. Están represadas en lagos y en presas. El otro 85% de esas lluvias se pierde de manera inútil en nuestros mares, entonces no sirven para absolutamente para nada. Y la deforestación acelerada que estamos produciendo, entonces hace que esas montañas nuestras se sedimenten cada día más, entonces la capa vegetal fluye a través de esos ríos, provocando grandes avenidas de los mismos y haciendo que su caudal dure por poco tiempo. Es decir, que tenemos ríos, por ejemplo, secanos, los llamados ríos temporales, que antes de secarse se convierten en temporales, que son aquellos que cuando llueve tienen mucha agua, pero que al poco tiempo entonces están vacíos porque el agua corre de manera veloz hacia los mares por la sedimentación que se produce, por la falta de árboles en sus cuencas. Aquí tenemos ejemplos, hay un río, el río Baní, que está cerca de aquí, ahí en Baní. Es un río que usted va a cualquier momento, cualquier lluvia, un momento que caiga una lluvia importante y usted ve el río desbordado, pero pasa entonces 2 horas después y el río no tiene agua. ¿A qué se debe? Precisamente a eso. La deforestación ha sido tan fuerte en la cuenca de ese afluente, de ese importante río, que la sedimentación ha provocado o lo ha convertido en un río temporero. Tenemos que cuidar la foresta. Hoy día del agua, queremos felicitar al Instituto, al INDRI, Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, en la persona de su dinámico director, Olgo Fernández, asimismo a las coras, como le llaman, la Corazán de Santiago, la CAS de la capital, que son las que tratan del agua potable que consumimos los dominicanos. Yo decía que el agua debería ser nuestro recurso natural estratégico para el desarrollo. ¿Por qué? Pues nosotros no producimos petróleo, pero como somos productores, grandes productores de agua, por estar bendecidos por Dios en ese sentido y por las grandes lluvias que tenemos durante casi todo el año, entonces nosotros podemos almacenar esa agua. Y con esa agua almacenada, si nosotros logramos
almacenar por lo menos el 50% del agua que nosotros recibimos por las lluvias. Actualmente solo almacenamos el 7% de esas aguas. Y producimos entonces con esa agua alrededor del 15% de la energía eléctrica que consume la República Dominicana. Fíjense ustedes la importancia del almacenamiento del agua. Entonces, al almacenar el agua, si logramos almacenar por lo menos el 50%, nos trazamos eso como una meta de desarrollo, haciendo las presas que requiere la República Dominicana, que están todas identificadas, presupuestadas y hasta diseñadas algunas de ellas, y están todas en carpeta ahí en el INDRI, en el EGI, en la EGI. Si logramos eso, entonces con esa agua nosotros podemos producir toda la energía eléctrica que nosotros consumimos. Toda la energía eléctrica que nosotros consumimos y dejar de depender de la compra de petróleo, que muy lesivo a la economía nacional es por la gran cantidad de divisas que tenemos que erogar, que cada día aumenta más. Con esa agua almacenada nosotros podemos suplir nuestros acueductos de manera abundante y permanente, que hoy tenemos un problema en la República Dominicana con eso de los acueductos. ¿Por qué tenemos esos problemas? Bueno, hay muchas poblaciones que a pesar de que tienen agua en abundancia a su alrededor, los acueductos no funcionan, no tienen agua en las tuberías. Ese es el caso, por ejemplo, del Cibao Central. Usted va a La Vega y se encuentra en La Vega, en la mayoría de los sectores, que no hay agua. Lo mismo ocurre también en Santiago, porque la presa de Tavera ya no es suficiente para la expansión que ha tenido Santiago de los Caballeros. Bueno, pues entonces en La Vega, para ponerlo de ejemplo, o en Bonao, que son los dos pueblos de mayor cantidad de agua del Cibao, usted se encuentra que los acueductos están directamente originados, su obra de toma está originada directamente del río, porque no hay presas para almacenar el agua. Entonces el agua viene sucia, viene con palos, viene con obstáculos a través de la corriente del río y destruyen el acueducto a cada momento o lo inyectan de un agua totalmente contaminada, impura, que lo que hace es dañar los filtros del acueducto de manera periódica y esos pueblos no pueden de esa manera contar con agua permanente, agua potable permanente. Entonces podríamos producir con esas presas la cantidad de agua suficiente para suplir a nuestros ríos, pero también el agua que necesitamos para la agricultura, que es fundamental. Usted tiene, por ejemplo, el sur de la República entero, de Azua para allá, que no tiene agua de riego, y entonces tiene una agricultura artesanal. En toda esa provincia, provincias del suroeste, de Barahona, Bauruco, Pedernales, Elías Piña, tienen tierras feraces, una cantidad enorme de tierra, millones de tareas de tierra, que no pueden ser cultivadas de manera adecuada, porque no tenemos agua de riego para hacerlo. Entonces, si usted logra incorporar 2 millones de tareas que hay en el sur al sistema de riego, produciendo alimentos, la República Dominicana se va a convertir en una potencia de producción de alimentos del mundo. Y con esa agua también, con esa agua almacenada, también nosotros podemos producir, como le dije, toda la electricidad, toda el agua para los acueductos, toda el agua para nuestra agricultura y también hacer grandes lagos para la pesca, para producir proteínas como hacen otros países. Que las presas que se hacen, el agua almacenada sirve también de sostén, sirve de hábitat para la crianza de peces, que es una de las proteínas más importantes para el consumo humano. Por eso es que yo digo que el agua tiene que ser nuestro recurso estratégico para el desarrollo. Ahí es que tenemos que basar toda nuestra planificación. Porque es inconcebible que en la República Dominicana, señores, teniendo agua en abundancia, solo estemos almacenando el 7%. Y teniendo agua en abundancia, nosotros apenas produzcamos el 15% de la energía eléctrica que consumimos. La mayoría de los países ya latinoamericanos unos producen el 100% de su energía a través del agua y otros producen del 50% hacia allá, ninguno a un 15% como estamos nosotros rezagados. Vamos a continuar con este tema que para nosotros consideramos que es muy importante en el próximo segmento, de manera que vamos a la pausa.
Bien, hoy nos hemos detenido a hablar de esto del agua, porque a veces hay que salirse un poco de la agenda política nacional. Nosotros tenemos siempre los mismos temas, que el problema de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que los haitianos, que las muertes, todos los días violencia, muerte por donde quiera, que tirotean el ayuntamiento en San Francisco de Macorís y amenazan al síndico de lincharlo, o sea, de ponerlo en un paredón, o sea, un comando que se hizo responsable de este ametrallamiento. Todos los días todas estas noticias negativas que ya tienen pesimista al pueblo dominicano. Problemas económicos, suben el costo de la vida. Afortunadamente el presidente sigue construyendo escuelas. Eso es una lucecita en la oscuridad. El presidente sigue construyendo escuelas. Benito Juárez, que hablamos de él al inicio del programa, porque hoy cumple años de nacido. Benito Juárez decía en su gobierno, el gobierno de 14 años que tuvo, fue varias veces presidente en México. Él decía que su gobierno se basaba en educación e infraestructura. Él decía eso, 14 años en educación e infraestructura. Y una de las primeras medidas que tomó cuando subió a la presidencia fue el lema de sustituir soldados por maestros. En México había un gran ejército, un ejército extraordinario. Bueno, apenas tenía en ese tiempo, en el 1861, cuando fue invadido por los franceses, cuando México fue invadido por los franceses, apenas tenía alrededor de 6 millones de habitantes. Hoy en día tiene más de 100 millones. Y entonces de esos 6 millones, habían unos 5 millones de iletrados, personas que no sabían ni leer ni escribir. Apenas 800,000 o 1 millón eran los letrados, los que sabían leer y escribir. Y entonces Benito Juárez se encontró con ese problema. Y se hacían ejércitos extraordinarios. México ha tenido siempre uno de los más grandes ejércitos, en esa época tenía, uno de los más grandes ejércitos de la humanidad, derrocaba a todo el mundo, o sea, combatía y derrotaba a todo el mundo. Combatieron a los americanos, derrotaron, combatieron a los franceses, combatieron a los alemanes, todo el que fue a México perdió. Porque lo único que hacía el mexicano era, sin ningún tipo de instrucción, era enrolarse en el ejército o enrolarse en cualquier guerrilla que tuviese cualquier cacique. Todavía tenemos guerrilla ahí en Chiapas, todavía se ve ese asunto. Bueno, pues entonces Benito Juárez se propuso educar al pueblo mexicano y en cierto modo avanzó bastante. Y su lema era eso, cambiar soldados por maestros. Y lo primero que hizo fue dar de baja una cantidad enorme de soldados de su ejército y enganchar entonces maestros para que dieran clase y educaran al pueblo mexicano. Yo pienso que aquí el presidente Danilo Medina ha comenzado una especie de revolución en ese aspecto. Y eso hay que aplaudirlo. Aprovechó esa ansiada demanda de la población dominicana del 4% para la educación, lo puso en práctica y comenzó, como no podía invertir ese dinero rápidamente en capacitación de maestros, porque la capacidad de gastos o de inversión del Ministerio de Educación no daba para tantos recursos, más de 100,000 millones de pesos. Entonces lo que hizo que comenzó un plan de construcción de escuelas a nivel nacional, que ya está dando su fruto. Acaba de inaugurar 4 escuelas en la terrena de Samaná, 6 escuelas para la tanda extendida, y ya con esto se completan 50 escuelas en todo el territorio nacional. Esto hay que seguir apoyándolo, cantaletearlo lo más que uno pueda y tratar de que el presidente siga por esa línea durante sus 4 años de mandato y que cualquier otro que venga a gobernar la República Dominicana siga por ese camino. Porque nosotros requerimos por lo menos 30, 40 años corridos haciendo lo que está haciendo ahora el presidente Danilo Medina en el área educativa. Todos coincidimos que la educación es básica para el desarrollo, que sin educación no hay desarrollo, pero muy poco hacíamos para cumplir con esto. Gracias a Dios, el presidente lo está haciendo y hay que apoyarlo. Yo pienso que si Danilo Medina sigue el ritmo que va
en el aspecto educativo y logra implementar en la República Dominicana la tanda extendida, que para mí esa es la solución al problema educativo de la República Dominicana, la tanda extendida. ¿Por qué la tanda extendida? Sencillamente porque usted logra con eso concentrar en el aula, ¿verdad?, en la educación en el aula, las cosas fundamentales del ser humano, porque entonces ahí converge la alimentación, ahí converge la educación doméstica ahí mismo, o sea, las normas. El ciudadano que se interna, ¿verdad?, desde los 5, los 6 años, en un centro educativo, desde las 8 de la mañana o de las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, obteniendo una buena alimentación y recibiendo el pan de la enseñanza, las normas de vida ciudadana, ese es un ciudadano diferente después. Y aquí hay que hacerlo de esa manera, porque nosotros somos un país pobre que tenemos, se acaba de revelar ahora en el informe en el estudio del Banco Mundial, que nosotros tenemos alrededor de un 35% de personas que ni estudian ni trabajan, y que la juventud nuestra no encuentra empleo. La juventud de 18 a 24 años no encuentra empleo aunque se prepare, aunque haga posgrado en sus estudios, no encuentra empleo en la República Dominicana. Entonces, si tenemos un país pobre, que aumenta la pobreza cada día, la única manera de lograr que la juventud estudie es a través de suministrarle la alimentación necesaria y también las medicinas, porque en la escuela el interno recibirá atención médica. Entonces, eso de la tanda extendida es la solución al problema educativo. Hay que alentar al presidente para que continúe por ese camino, para que concluya las 20.000 aulas que son necesarias, que la concluya este año y que el año que viene entonces pueda entrar en el renglón de la capacitación de maestros, de la especialización técnica de nuestras escuelas y de nuestros institutos, y también entrar al ámbito universitario, que tiene mucho que tiene muchas deficiencias en nuestro país. Que a propósito del ámbito universitario, nosotros queremos también apoyar y recabar el apoyo del pueblo dominicano para el nuevo rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, para el rector magnífico Iván Grullón, quien ha llegado ahí con el propósito de sanear la UAS, pero sanear la UAS va a significar muchos obstáculos, va a tener que afectar muchos intereses y entonces va a haber muchos gritos. Esta es una sociedad de intereses, van a comenzar de una vez a atacar y a hacerle reportajes de prensa al rector por querer hacerlo bien y sanear la UAS, porque tiene que tocar todos sus intereses, pero la sociedad dominicana tiene que darle todo el apoyo para que la UAS vuelva a ser una académica, vuelva a ser una universidad donde lo académico sea lo que prime fundamentalmente, que recobre la excelencia en las enseñanzas, la excelencia académica, y que pueda dedicar todo el tiempo a la preparación de nuestros jóvenes, porque solo la educación puede superar a un pueblo. Eso está escrito. Entonces hablaba del asunto del agua. Voy a retomar el tema del agua a propósito de hoy ser el Día Mundial del Agua. El mejor regalo que podrían darle nuestros legisladores al pueblo dominicano sería la aprobación del proyecto de ley de aguas. Ese proyecto tiene ahí más de 20 años en el Congreso Nacional. Nosotros, cuando fuimos director del INDRI, recogimos todos esos proyectos de ley que habían sido elaborados y con la ayuda, la asesoría internacional, hicimos aquí un seminario con técnicos provenientes de los países donde existe legislación sobre el agua, de los Estados Unidos, Brasil, Panamá, España y de otros países. Entonces logramos elaborar un proyecto ya terminado, un proyecto de ley de agua, un proyecto de ley marco, es decir, un proyecto de ley general del agua como recurso en sentido general,
que es el que debe ser aprobado en el Congreso. Y después de ese proyecto, que es una ley marco, entonces podrían hacerse las leyes sectoriales, una ley que regule el agua potable para uso doméstico, una ley que regule el agua para los sistemas de riego, una ley que regule el agua para la producción de energía eléctrica, y así sucesivamente, ley de agua para el turismo, o sea, todas las leyes sectoriales, pero la principal que hay que aprobar es esa ley marco de agua que reposa en el Congreso Nacional. Ese sería el mejor regalo de los legisladores al pueblo dominicano, porque esa ley crearía una autoridad nacional del agua en la República Dominicana, que se encargaría no solo de racionalizar el agua, sino también de velar por las fuentes de agua, que aquí no tenemos ningún organismo que vele por las fuentes de agua. ¿Cuáles son las fuentes de agua? Nuestros lagos y presas, nuestros lagos, nuestros ríos. ¿Quién se encarga aquí de mantener los ríos dominicanos? ¿Quién se encarga de mantener los ríos, de evitar su contaminación, de hacerle la canalización necesaria cuando se acumulan los sedimentos, de mantener reforestadas sus cuencas? Alguien podría decirme, bueno, esa es una responsabilidad del Ministerio de Medio Ambiente, pero entonces la pregunta vendría al canto. ¿Tiene el Ministerio de Medio Ambiente recursos necesarios, los recursos necesarios para desempeñar esta labor? La labor de reforestación de las cuencas hidrográficas es una labor cara que requiere grandes inversiones. Entonces, solamente de esa manera nosotros podemos combatir la deforestación progresiva que se viene haciendo en todas esas montañas y laderas nuestras. Tiene que haber un organismo que reciba recursos del propio recurso agua. Porque resulta que aquí usted tiene el agua que todo el mundo irresponsablemente la saca de los ríos, pero nadie, los organismos que lo sacan de los ríos no hacen la contribución necesaria para que esa agua sea repuesta y esos ríos sean mantenidos y esas presas sean acondicionadas. Usted tiene, por ejemplo, las corporaciones del acueducto. Aquí la CAS en Santo Domingo, la Corazán en Santiago y las demás coras en el interior del país. Ellos toman el agua de los ríos y de las presas. No se la pagan a nadie, o sea, nadie le pide cuenta por esa agua que ellos toman. Y después venden esa agua entonces a los usuarios en sus casas a través de las tuberías. Venden esa agua, reciben los recursos para su mantenimiento operativo, pero no dedican un solo centavo al mantenimiento de los ríos y presas. Bueno, pero eso mismo hace la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. Bueno, ahora la EGI, que es ya es una entidad autónoma, la empresa generadora hidroeléctrica, toma el agua de las presas, ¿verdad? La convierte en energía eléctrica, se la vende a los usuarios a través de las redes eléctricas, recibe recursos por ello, pero no emplea un solo centavo en el acondicionamiento de las fuentes de agua. Y lo mismo hace la industria, lo mismo hace la minería. Fíjense ustedes, la Barrigold y las otras mineras, todas esas que requieren grandes cantidades de agua y que están directamente conectadas a nuestras presas, no pagan un centavo de agua, esto está exonerado totalmente. Entonces tenemos la situación de que el gobierno construye una presa, ¿verdad? El gobierno construye una presa, esa presa le sirve a todo el mundo, pero el gobierno no recibe un solo centavo o no hay un organismo rector que reciba recursos de esas grandes inversiones que se hacen en presas para entonces construir más presas. Y eso es uno de los problemas que tenemos. Que el magro presupuesto nacional, las recaudaciones fiscales exiguas que recibe el gobierno dominicano, no son suficientes para hacer estas grandes inversiones. Entonces lo que hacemos es que nos endeudamos. Cada vez que vamos a hacer una presa, entonces tenemos que buscar un préstamo, 200, 300, 400 millones de dólares. Pero no tenemos retorno de esa inversión. Esa inversión se hace y luego se disipa
todo el mundo la usufructúa, pero nadie aporta o nadie recauda esas aportaciones para construir nuevas presas y para mantener nuestros ríos y reforestar nuestras cuencas. Entonces es momento ya de que en la República Dominicana primero tengamos una legislación sobre el agua. Por eso nuestro llamado a los legisladores. Y en segundo lugar, que el gobierno se aboque a hacer un plan estratégico de desarrollo en torno al recurso agua. Porque agua vamos a tener siempre en la República Dominicana. Aunque todos los días estamos contaminándola, malgastándola, destruyendo nuestros ríos, pero de todas maneras siempre vamos a tener una gran cantidad de lluvias, que lo que se requiere es que nuestro país haga conciencia de la necesidad de almacenar esa agua, almacenar esos ríos, represar esos ríos y almacenar nuestras aguas, para que esas aguas no se pierdan en el mar, para que esas aguas sirvan para mojar nuestras campiñas, nuestros campos, y florezca la agricultura, para que esas aguas nos sirvan para producir energía eléctrica y no tengamos que depender del petróleo, y para que esas aguas puedan, en fin, resolver nuestro problema y convertirnos en un país productor de divisas antes que consumidor de divisas. Yo creo que vamos a una pausa o seguimos ya el programa hasta el final. Bueno, vamos a continuar. Por el programa. Tenemos entonces que el Domínguez Brito, el Procurador General de la República, dio a conocer una información escalofriante en una visita que hizo a la cárcel de La Victoria, aquí en la capital. Tenemos una llamadita. Vamos a escuchar la llamada primero y seguimos. Adelante, buenas tardes. Sí, buenas. Sí. ¿Aló? Sí, buenas tardes. ¿De dónde Buenas y su nombre, tardes. por favor? Sí, díganos su nombre y de Yo te quiero dónde. decir que realmente de Santiago. Hable de corrido y baje su televisor. Ok. En la parte de Montecristi específicamente. Ajá. ¿Perdón? Sí, siga. Continúe, por favor, lo escuchamos. Existe una gran sequía, o sea, y nosotros poseemos uno de los acueductos que con el factor de que se hizo en el río Mao, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ese reguío, prácticamente, ese proyecto se hizo para beneficiar específicamente a la provincia de Montecristi. Sí. Pero tú te fijas que Montecristi en poco barre agua. Normalmente esa agua no sé dónde se está yendo, porque ese acueducto se hizo casi exclusivamente para Montecristi por el problema de la salinidad que había, y ese proyecto es viejísimo, desde cuando Trujillo. Entonces el agua no está llegando al municipio de Montecristi. Hay mucha gente que se está muriendo de la sed porque no llega el agua. Así es. A ver qué se hace realmente con eso. Sí, ¿cuál es su nombre, por favor? Gracias. Bueno, se fue, pero el amigo televidente tocó un tema muy importante, relativo al acueducto de la línea noroeste. Resulta que ese acueducto, que fue siempre ansiado por esa región, porque la línea se caracterizaba por aquellos tanques que ustedes veían a la orilla de la carretera, esperando que viniese un camión de agua y le echara un poquito de agua a sus habitantes. Y la sed era algo ancestral en esa zona, tanto por los humanos como por los animales. Bueno, pues resulta que se hizo la presa de Monción, que fue la última presa que se hizo en la República Dominicana. El presidente Balaguer, la presa de Monción, la terminó en 1996 al salir del poder. Entonces, de ahí de esa presa se hizo el acueducto de la línea noroeste, que es un agua buena, que va desde Monción aquí, en la provincia de Valverde, hasta Montecristi. Pero ¿qué está ocurriendo ahora? Que como es un acueducto lineal, entonces INAPA está permitiendo de manera irresponsable que se conecten a las tuberías del acueducto varios usuarios para mojar fincas. Entonces eso está disminuyendo aceleradamente el caudal de ese acueducto y la velocidad de sus aguas. Y resulta que ya en Montecristi hay momentos que no está llegando el agua. Ya está volviendo otra vez el problema de agua en Montecristi, porque no llega nada ya. Si todo el trayecto desde Mao hasta allá, INAPA deja irresponsablemente que se conecten agricultores. Eso es un agua potable para uso humano. Entonces INAPA
no lo hace, no hace la vigilancia necesaria para desconectar a esa gente y ponerle la sanción correspondiente. Y eso es un problema que se está causando el acueducto. Ojalá que la gente de INAPA nos esté escuchando y puedan corregir esa situación. Ya llegamos al final del programa. Será hasta el próximo lunes cuando estaremos nuevamente con ustedes. Disfruten la primavera a partir del día de hoy. Los problemas que causan las primaveras, que causan los inviernos, ¿verdad? No se produce en el campo, la gente tiene que limitar su accionar, tiene que tener vestimentas especiales para soportar el frío del invierno. Entonces todo este sacrificio del invierno pues pasa en el día de hoy en esos países de clima templado. Y viene entonces la primavera, que es el fresco, el verdor, las plantas reverdecen y todo vuelve a la normalidad, vamos a decir, los campos comienzan a producir sobre todo alimentos en esos países de clima extremo que tienen que pasarse 6 meses produciendo para entonces pasar 6 meses almacenando los granos para poder alimentarse. Yo recuerdo cuando estudiaba en la universidad, en Stony Brook, 36, en los lugares más calientes. Pero tenemos una temperatura más o menos normal, más o menos estable durante todo el año, y entonces no sentimos mucho este cambio de estación, como se siente en esos países templados, de clima templado. De todas maneras, hoy es un día importante para la humanidad, aunque tenemos este cambio todos los años, pero cada año tenemos que alegrarnos por llegar a la primavera. En el ámbito literario, la primavera significa juventud, y hay muchos poetas, la primavera ha inspirado a muchos poetas. Por ejemplo, nosotros que somos un admirador de Antonio Machado, el gran poeta español de la generación del 98, escribió este bello poema que nos vamos a dar el lujo de recitar 2 estrofas aquí en Notimás. La primavera besaba en la Universidad del Estado de Nueva York, en Stony Brook, en Long Island, Estados Unidos, Nueva York, que el día de hoy era un día grandioso en la universidad. Salían las jóvenes con ropas ligeras, se hacían festivales, fiestas, un día realmente importante. Y aquí en los países como el nuestro, de clima tropical, los que estamos colocados 21 grados al norte y 21 grados al sur, o 23 grados al norte y 23 grados al sur del trópico, del Ecuador, los países tropicales, no se celebra tanto este cambio de clima, pero sí nosotros vemos también reverdecer nuestras plantas y se siente un aire más fresco. Aunque en este trópico, ¿verdad?, bendecido por Dios, casi todo el año es primavera, porque es muy poco lo que varían las temperaturas, casi nunca bajan de 18 grados Celsius y no suben, bueno, a veces llegan a 35, hasta suavemente la arboleda, y el verde nuevo brotaba como una verde humareda. Las nubes iban pasando sobre el campo juvenil, yo vi en las hojas temblando las frescas lluvias de abril. Qué lindo poema de Antonio Machado, ese gran poeta español. Hoy también se celebra el día del nacimiento de una gran figura latinoamericana, de uno de los hombres más grandes quizás que dio el siglo XIX. Se trata de Benito Juárez. Benito Juárez, abogado, político, presidente, catedrático, rector de universidad mexicano. Nació un día como hoy, 21 de marzo, pero de 1806. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a una entrega más de su programa
notimas.net, algo más que noticias. Hoy es un día grande a nivel mundial, sobre todo en los países templados, las regiones templadas de clima extremo. Pues hoy comienza la primavera, hoy pasa el invierno y da paso a la primavera. La primavera, que quiere decir prima, primer, y vera, verdor, el primer verdor, haciendo alusión al inicio del verdor en las plantas. Digo que es un día grandioso en los países templados, de clima templado.